En esta clase vamos a hablar de fármacos anticoagulantes, cuáles son sus indicaciones, su farmacocinética, farmacodinámica y los principales efectos adversos. Hablando de la hemostasia, tenemos que saber que sus principales funciones son mantener la sangre fluida mientras está circulando en el torrente sanguíneo, detener el sangrado cuando se presente una lesión vascular o cuando exista pérdida sanguínea mediante un tapón hemostático. Limitar este proceso tratando de que se contenga lo más próximo a la zona lesionada y asegurar que haya una eliminación de este tapón o de este trombo mientras se asegura una curación completa de la lesión vascular. Los componentes implicados en la coagulación son tanto celulares como factores de la coagulación plasmáticos. Entonces tenemos dentro de los principales a las plaquetas, el vaso sanguíneo como tal o el endotelio vascular, los factores de la coagulación. Dentro de estos también podemos hablar de inhibidores de la coagulación y todos los componentes implicados en el sistema fibrinolítico. Dentro del endotelio vascular, las células endoteliales como tal cumplen dos funciones. Las principales son funciones que son activadoras de la coagulación y funciones inhibidoras de la coagulación. Esto quiere decir que estas células secretan sustancias que van a ser procoagulantes y a su vez van a secretar sustancias que son anticoagulantes. Cuando hablamos de sustancias procoagulantes podemos hablar de la trombina, la trombomodulina, el receptor de la proteína C, el activador tisular del plasminógeno, el factor de von Willebrand. Y cuando hablamos de factores inhibidores de la coagulación, tenemos diferentes sustancias como el heparan sulfato, diferentes glucosaminoglucanos que van a interactuar con la antitrombina, inhibidores de la vía del factor tisular y la proteína C y la proteína S. También tenemos que conocer un poco, o bueno, recordar toda la cascada de la coagulación. Se dice que el principal producto de las dos vías de la coagulación, tanto la vía intrínseca como la vía extrínseca, va a culminar en la activación de la trombina, que esta va a escindir el fibrinógeno para que se produzca la fibrina y por lo tanto el coágulo esté conformado por fibrina en su mayoría. Entonces tenemos la vía intrínseca, que se dice que esta culmina en la activación del factor 10, o sea, factor 10 a factor 10 activado, que esto va a ser parte de la vía común, y la vía extrínseca, que da inicio con la lesión vascular y la activación del factor tisular. Bueno, dentro de esta cascada de la coagulación tenemos que ver estas rayitas rojas que se ven, que existen factores moduladores o los que vimos que son factores inhibidores de la coagulación como la proteína C y la proteína S. Es importante que conozcamos bien un poco estos factores de la coagulación, ya que muchas veces se pueden confundir o podemos encontrar diferente bibliografía en donde se mencione al fibrinógeno, a la protrombina y después nos confundamos y no sepamos qué número de factores. Entonces cada factor se le fue dando un nombre en particular como se fueron descubriendo. Por ejemplo, el factor 1 es el fibrinógeno, el factor 2 es la protrombina, el factor 3 es la tromboplastina tisular y así sucesivamente. Entonces, ya para entrar en el tema de los fármacos anticoagulantes, vamos a empezar primero por los anticoagulantes que son parenterales. Y dentro de estos, el principal exponente son las heparinas y sus derivados, que ahorita vamos a ver. Básicamente, conociendo el mecanismo de acción de la heparina, todos los derivados de esta pues tienen una acción similar, nada más difieren en algunas moléculas que tienen y un poquito en su actividad, pero a grandes rasgos tienen el mismo mecanismo de acción. Entonces, tenemos que saber que la heparina es un glucosaminoglicano que se encuentra en los gránulos secretores de los mastocitos.
Este o esta heparina se va a sintetizar a partir de la UDP-glucosa como un polímero en donde se va a alternar el ácido de glucurónido y los residuos de N-acetilcisteína. Si se fijan aquí en la estructura molecular, se ven estos residuos en rojo. Y como vemos es una cadena como de carbohidrato, es como un carbohidrato más o menos. Nada más que es muy larga. Se dice que su peso molecular es de 5.000 a 30.000 daltons. Entonces es una molécula bastante pesada. Eh, Como tal, la heparina va a carecer de actividad anticoagulante de forma intrínseca. Más bien, esta cadena larga se va a unir a la antitrombina, a la antitrombina 3, y unida a esta va a acelerar la rapidez con la cual la antitrombina 3 va a inhibir a diversas proteasas de la coagulación, que va a ser, por ejemplo, al factor 10A y al factor 2 activado. Entonces, como tal, la heparina no tiene ninguna actividad anticoagulante intrínseca. Se tiene que unir forzosamente a la antitrombina 3 para acelerar esta reacción de inhibición de estos factores de la coagulación. Por eso se dice que esta antitrombina 3 va a inhibir a las proteasas de los factores de la coagulación. Especialmente a los que va a inhibir son al factor 2 activado, al factor 1 y al factor 10 activado. En presencia de heparina, bueno, esta reacción o de inhibición de antitrombina 3 con factor 10 activado normalmente se da, pero es una reacción bastante lenta. Y la función que tiene esta unión de antitrombina 3 con factor 10 activado en presencia de heparina va a acelerar esta función hasta 1000 veces, por eso es que se usa como anticoagulante. Estas moléculas de heparina activa se van a unir estrechamente a esta molécula, aquí lo podemos ver, la molécula de antitrombina, y va a provocar un cambio conformacional en este inhibidor, o sea, el sitio de acción o el sitio de unión a la antitrombina 3 se va a modificar. Se va a modificar haciendo que el sitio activo se exponga para que haya una interacción más rápida con estos factores de la coagulación activada y sea mucho más rápido esta inhibición. Aquí podemos ver en este esquemita cómo está la antitrombina 3 y la cadena de heparina, que es bastante larga. Se dice que esta secuencia de pentasacáridos que está al final de la cadena es la que se va a unir con la antitrombina 3 y toda la demás cadena va a quedar como flotando, como abrazando a la molécula de antitrombina 3. Entonces se tiene que unir toda esta cadena con la antitrombina 3 para acelerar este proceso de inhibición. Normalmente la antitrombina 3 y el factor 10 se unen, pero en presencia de heparina va a ser esta unión mucho más afín. Por eso también se dice que la heparina va a funcionar como un cofactor para que esta reacción de antitrombina 3 proteasa se dé, pero sin que se consuman estos factores. Por lo tanto, cuando termina esta unión y se da esta inhibición de estos factores, la heparina se va a liberar para poder unirse a otras moléculas de antitrombina. ¿Cómo tenemos entonces que monitorear este efecto de las heparinas? Pues como vemos que se está uniendo al factor 10, al factor 10 activado, y si recordamos la cascada de la coagulación y vemos que el factor 10 es la culminación de la vía intrínseca, pues podemos saber que esta medición de la actividad de la heparina la podemos tener midiendo el tiempo de tromboplastina parcial activado. ¿Por qué? Pues porque va a ser la culminación de la vía intrínseca. Además de tener efectos anticoagulantes, se dice que la heparina a dosis elevadas va también a interferir
con la agregación plaquetaria, o sea, no solamente con los factores de la coagulación, sino que a dosis ya muy altas pueden haber alteraciones en la agregación plaquetaria. Eh, por lo que se va a prolongar también el tiempo de hemorragia, no únicamente dependiendo de factores de la coagulación. Y también o ya las heparinas de bajo peso molecular y el fondaparinux van a tener muy poco o nulo efecto sobre, sobre la agregación plaquetaria. ¿Cuáles van a ser sus principales usos clínicos? Bueno, pues como sabemos, ya va a ser un anticoagulante. Entonces lo vamos a utilizar en estados que son protrombóticos, pues sí, en estados protrombóticos o donde haya éstasis sanguínea. Por ejemplo, trombosis venosa, tromboembolia pulmonar, angina inestable, en el infarto agudo del miocardio. También se utiliza durante las angioplastías con balón o en donde se realiza colocación de endoprótesis o de stents para impedir que estos se trombosen, ya que va a haber lesión vascular a la hora de hacer el implante. También cuando se utilizan bombas de circulación extracorpórea o en pacientes que están, por ejemplo, en terapia lenta continua, terapia de sustitución renal, en pacientes con fibrilación auricular. Algunos pacientes muy seleccionados con coagulación intravascular diseminada, en donde predominan fenómenos trombóticos, o se puede utilizar también como un fármaco profiláctico pre y postoperatorio. Bueno, un poco de su absorción, su distribución y el metabolismo y la excreción. Tenemos que saber que las heparinas no se absorben por vía enteral. Entonces, por eso siempre se tiene que administrar o en forma intravenosa o en forma subcutánea. Intravenosa en infusión continua o subcutánea lo podemos llegar a administrar de cada 4 a 6 horas o subcutánea cada 8 a 12 horas. Su inicio de acción va a ser inmediato si se usa de forma intravenosa y la biodisponibilidad va a variar muchísimo, pues dependiendo de la grasa corporal. Cuando se utiliza vía subcutánea, el inicio de acción va a ser de 1 a 2 horas y generalmente su tiempo de vida media en el plasma depende mucho de la dosis administrada. Por eso les puse este cuadro aquí donde se ve cuántas unidades por kilo se usan intravenosas y cuál es su semivida. Vemos aquí que hay una relación directa en cuanto a la cantidad de unidades por kilogramo. Aumenta la semivida. Por ejemplo, si se utilizan 100 unidades por kilo de forma intravenosa, se dice que tiene una vida media de 1 hora. Y en cambio, si se utilizan 800 unidades por kilo, hay un efecto mucho más duradero de hasta 5 horas. Esta molécula de heparina se va a degradar y eliminar predominantemente por todo el sistema retículo endotelial. El tiempo de vida media de las heparinas de bajo peso molecular y el fondaparinux va a ser de 4 a 6 horas cuando hablamos de heparinas de bajo peso molecular y de 17 horas aproximadamente. Estas dos moléculas, la heparina de bajo peso molecular y el fondaparinux, van a tener una eliminación renal, por lo que van a estar contraindicados cuando el paciente tiene una tasa de filtrado glomerular menor a 30 mililitros por minuto. Bueno, aquí me falta un poco hablarles de la molécula y del mecanismo de acción de las heparinas de bajo peso molecular y del fondaparinux. Realmente esta molécula, la cadena de esta molécula es muy similar. La única diferencia que hay en la heparina de bajo peso molecular, como su nombre lo dice, son cadenas mucho más ligeras. Y el fondaparinux pues también es mucho más corto, o sea, esta cadena es mucho más corta. Entonces, hagan de cuenta que cuando se une esta cadena a la antitrombina 3, en la heparina pues hay una parte de la cadena de la cadena de heparina que queda más o menos flotando. En cambio, la heparina de bajo peso molecular
casi se une por completo o como que abraza a esta molécula de antitrombina. Y por eso tiene una vida media mucho más corta y, como decirlo en grandes rasgos, actúa de forma más rápida y se elimina mucho más rápido. Y es lo mismo con el Fondaparinux. Es una cadena mucho más pequeña, entonces se va a unir, va a tener una acción más rápida y un tiempo de vida media mucho más corto. Y aquí lo vamos a ver. La heparina, podemos ver el origen de esta, pues es un origen biológico, al igual que la heparina de bajo peso molecular, y el Fondaparinux pues es de origen sintético. El peso molecular pues es aquí lo importante. La heparina vimos que es una molécula bastante pesada, hasta 15.000 daltons. Eh, la heparina de bajo peso molecular es 5 kilodaltons y el Fondaparinux 1.5 kilodaltons. Entonces por eso es el tamaño de la molécula. ¿Cuál va a ser la diana de estos fármacos? Pues en los tres es casi el mismo, el factor 10 activado, solo que en las heparinas y en las heparinas de bajo peso también interactúan con el factor 2 activado. Y el Fondaparinux, por ser una molécula mucho más chiquita, va a actuar solamente contra el factor 10 activado. La biodisponibilidad, como vimos en la heparina, pues depende mucho de la grasa corporal. Entonces tiene una biodisponibilidad mucho menor comparada con las heparinas de bajo peso molecular y el Fondaparinux. Y la semivida pues es mucho más corta, 1 hora en la heparina, 4 horas en la heparina de bajo peso molecular y 17 horas en el Fondaparinux. La excreción, como vimos, de las heparinas es en su gran mayoría por el sistema retículo endotelial, que tienen que degradar toda la molécula, y las heparinas de bajo peso y el Fondaparinux se eliminan por vía renal. Por eso estas dos necesitan un ajuste cuando la tasa de filtrado glomerular es menor a 30. El efecto del antídoto, que ahorita lo vamos a ver más adelante, con las heparinas es completo y con las heparinas de bajo peso molecular es parcial, y el Fondaparinux pues pues no hay ningún antídoto. Y la trombocitopenia inducida por heparina, que es un efecto común, bueno, por heparinas, es un efecto común en las tres, pero pues es mucho más común en la heparina que en las heparinas de bajo peso molecular y en el Fondaparinux, que a decir verdad, pues es menos el 5, y en las de bajo peso es menor al 1%. Entonces es como el principal efecto adverso de estas moléculas. ¿Cuáles van a ser los efectos tóxicos secundarios de estas tres moléculas? Y en general de todos los fármacos anticoagulantes, pues va a ser principalmente la hemorragia, pero se presenta en un bajo porcentaje de los pacientes, del 1 al 5%. ¿Cuál va a ser el antídoto? Hay que administrar protamina a una dosis de 1 miligramo por cada 100 unidades administradas, y se puede administrar hasta un máximo de 50 miligramos, y se utilizan de forma intravenosa en un bolo de 10 minutos, bueno, para que pase en 10 minutos. Otra contraindicación que ya vimos que es rara, menor al 5% en las heparinas y menor al 1% en heparina de bajo peso molecular y Fondaparinux, es la trombocitopenia inducida por heparina. Y cuando hablamos de que existe trombocitopenia inducida por heparina, cuando el recuento de plaquetas baja a menos de 150.000, o cuando vemos una disminución de por lo menos el 50% comparada con el valor basal o el valor pretratamiento. Y generalmente esta trombocitopenia inducida por heparina se presenta de 5 a 10 días posterior al inicio del tratamiento. Tiene una incidencia muy baja del 0.5%. Y se dice que la fisiopatología de este efecto secundario se da por la aparición de anticuerpos de tipo IgG contra la heparina, que interactúa con el factor plaquetario número 4. Otras complicaciones que ya son mucho más raras, menos del 0.1%, son alteraciones en las pruebas de la función hepática y en algunos casos osteoporosis si se utiliza de manera prolongada. ¿Cuáles van a ser las contraindicaciones? Pues obviamente si tenemos sangrado o algún estado que nos predisponga al sangrado. Por ejemplo,
La principal contraindicación, pues hay que suspenderla cuando hay efectos adversos, trombocitopenia inducida por heparina, cuando hay hipersensibilidad a la droga, cuando hay una hemorragia activa, cuando el paciente tiene hemofilia, cuando hay trombocitopenia significativa, generalmente menor a 50.000 plaquetas, cuando hay púrpura, cuando hay hipertensión grave, cuando hay hemorragia intracraneal, una endocarditis infecciosa, cuando hay tuberculosis activa, lesiones ulcerosas sangrantes del tracto gastrointestinal, cuando hay amenaza de aborto, cualquier tipo de cardinomatosis visceral y enfermedad hepática renal avanzada. Aquí, bueno, una contraindicación relativa porque se pueden ajustar las dosis. También, o bueno, tenemos que saber que existen otros anticoagulantes parenterales que realmente en México son poco utilizados y que no hay mucho acceso a estos fármacos, por lo menos a nivel institucional, que va a ser, por ejemplo, la lepirudina, que este va a ser un derivado de la irudina, que este es un inhibidor directo de la trombina, que, o bueno, este se descubrió que está en las glándulas salivales de las sanguijuelas. Y pues este derivado se utiliza, o bueno, de forma intravenosa y generalmente se ajusta para tener un tiempo de tromboplastina parcial activado de 1.5 a 2.5 veces el testigo que tenemos. Lo tenemos que ajustar igual como tiene una excesión renal en pacientes que tienen un filtrado glomerular menor a 30 y tiene una vida media de 1.3 horas. Otros derivados de este mismo fármaco o de la irudina son la desirudina, que estos ya van a ser fármacos sintéticos, o bueno, obtenidos por bioingeniería, que se van a diferenciar solo por no poseer un grupo de sulfato en la tirosina número 63 de su estructura molecular. Esta desirudina también, como todos los otros fármacos anticoagulantes, pues también va a estar indicado en profilaxis para trombosis venosa profunda o en pacientes que van a ser sometidos a reemplazo de cadera. La dosis que se utiliza o la dosis indicada es de 15 miligramos cada 12 horas de manera subcutánea. Igual la eliminación va a ser renal y tiene una semivida más o menos parecida de 2 horas. Y la bivalirudina también va a ser un polipéptido sintético de 22 aminoácidos que va a inhibir de forma directa la trombina. Este se utiliza de forma intravenosa. Y de hecho, este indicado, o bueno, es una alternativa, por ejemplo, que se puede utilizar en pacientes que van a ser sometidos a una angioplastía con un implante de endoprótesis o en cirugías que van a implicar uso de bombas de circulación extracorpórea. Su semivida va a ser mucho más corta, 25 minutos, y también la excreción es renal y hay que tener precaución en pacientes con enfermedad renal crónica. Los anticoagulantes orales, bueno, les puse esta imagen porque tenemos que, bueno, un poco de la historia de los anticoagulantes orales, en especial de la warfarina. Pues este fármaco, como se descubrió, fue que se, en el pasado se vio que había ganado que consumía cierto tipo de hoja y tenía muchos fenómenos de sangrado y pues fallecía. Entonces, en las investigaciones que se hicieron, vieron que de las plantas que estaban consumiendo este ganado, pues después se pudo extraer la warfarina. Entonces, pues así fue como se descubrió la warfarina. Su principal mecanismo de acción, tal vez suene algo un poco complejo, pero realmente no lo es tanto. Se dice que va a bloquear la gamma carboxilación de varios residuos de glutamato en la protrombina y los factores 7, 9 y 10, así como de las proteínas anticoagulantes endógenas, de la proteína C y de la proteína S. O sea, realmente lo que va a hacer va a hacer que, o el resultado de este bloqueo
va a hacer que se formen moléculas incompletas anticoagulantes, y estas obviamente van a ser moléculas biológicamente inactivas. Entonces, aquí, por ejemplo, en este esquema tenemos a la vitamina K, que va a tener dos formas, una forma oxidada, una forma oxidada y una forma reducida. Para que se produzca esta oxidación y esta reducción, como es un ciclo, lo que tiene que hacer es pasar por este proceso de gamma carboxilación. Y lo único que va a hacer que se produzca es que haya una interacción con muchos prosimógenos que son no funcionales a que se hagan simógenos funcionales. Por eso se dice que este es el ciclo de la vitamina K. Entonces, lo que hace la vitamina K reducida, cuando ya se hace vitamina K oxidada, va a interactuar con estos factores de la coagulación para así inhibir esta coagulación. O sea, como ya no se oxida, ya no va a poder interactuar y ya no va a poder formar simógenos funcionales. Mm, pues aquí lo que ya les dije, la vitamina K se tiene que reducir para que después pueda ser reactivada. Y este proceso de vitamina K oxidada a vitamina K reducida se da pues por igual procesos enzimáticos que tienen que ver con el NADH. Otra cosa que les quería comentar aquí, más adelante creo que les puse un cuadro, que, que al bloquear esta epoxi reductasa o esta reducción de la vitamina K, se dice aquí que también esta enzima se codifica por un gen, por este gen que es el BKORC1. Entonces, cuando hay polimorfismos genéticos de este gen, puede haber también alteraciones en la producción de factores vitamina K dependientes. Entonces, esto ya es como un poquito más hablando pues sí, de factores moleculares, y realmente hay pocos estudios que se hagan a nivel clínico, son más de investigación en donde se busca si hay alteración en algún gen en pacientes que tienen algunas alteraciones en la producción de estos factores dependientes de la vitamina K. ¿Cuál va a ser la posología indicada cuando utilizamos warfarina? Bueno, la dosis habitual en un adulto debe ser aproximadamente de 2 a 5 miligramos al día, de manera inicial de 2 a 4 días, y después normalmente generalmente se realiza un ajuste de la dosis de 1 a 10 miligramos al día, dependiendo siempre de las mediciones del INR. Este INR pues, es el rango terapéutico en el que se tienen que encontrar los pacientes anticoagulados, que están sometidos a anticoagulación oral. Y pues esta es un índice pues normalizado de manera internacional. Y la definición de este índice es la relación del tiempo de protrombina del paciente sobre la medida del tiempo de protrombina normalizado para el laboratorio, donde este subíndice ISI se va a referir al índice de sensibilidad internacional, y pues este va a depender meramente de los reactivos y de todos los instrumentos que se utilizan en la medición. Entonces, por eso es que todos los instrumentos tienen que estar, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Pues ahora sí que normalizados para que todos los índices, todos los INRs sean equiparables. El INR que se recomienda para la profilaxis y el tratamiento de la enfermedad trombótica va a ser de 2 a 3. Y como sabemos, pues en diferentes casos, por ejemplo en prótesis valvulares, podemos tener diferentes índices, generalmente 2.5 a 3.5, y pues esto va a depender de la patología o para qué queramos utilizar la warfarina. Hablando
de un poco de su absorción, la distribución, el metabolismo, el catabolismo y la excreción. La warfarina la podemos utilizar de forma oral, de forma intravenosa o de forma rectal. Y esta tiene una biodisponibilidad cercana al 100%. Eh, las concentraciones plasmáticas máximas generalmente se alcanzan de 2 a 8 horas y como sabemos pues los alimentos van a disminuir significativamente el área bajo la curva de las concentraciones plasmáticas efectivas. En cuanto a la distribución, tenemos un tiempo de vida media de 25 a 60 horas y es importante que conozcamos por qué este tiempo o por qué esta vida media tan, pues, con un valor tan, o con un rango tan amplio. Esta vida media, pues, depende de a qué factor de la coagulación inhiban. Como sabemos, pues, inhiben diferentes factores de la coagulación, que son los vitamina K dependientes. Entonces, estos factores de la coagulación tienen diferentes vidas medias. Por ejemplo, el que tiene menor vida media es el factor 7, que tiene una vida media de 6 horas. Entonces, cuando la warfarina inhibe al factor 7, pues lo inhibe con una vida media de 6 horas. En cambio, si inhibe al factor 2, este factor 2 tiene una vida media de 50 horas, de 50 a 60 horas. Entonces, por eso es que el tiempo de vida media depende mucho del tiempo de vida media de estos factores o del tiempo en el que se van a volver a producir estos factores. Entonces, cuando administramos vitamina K, pues vamos a inhibir a todos estos y en estos tiempos se van a volver a producir. En cuanto al metabolismo, va a ser hepático por todo el sistema de citocromos, por el CYP2C9, y la excreción va a ser renal y fecal. En cuanto a su toxicidad, como todos los otros fármacos, el principal, bueno, tenemos que saber que la warfarina va a atravesar la barrera placentaria con mucha facilidad, por lo que va a ser bastante teratógeno y se debe de evitar en el embarazo. También muchas veces las proteínas fetales que tienen residuos de gamma carboxiglutamato, que generalmente se encuentran en el hueso, en pues, estructuras óseas fetales, pueden verse afectadas por la warfarina, entonces puede haber formación anómala del hueso. Y si el INR rebasa los límites terapéuticos, podemos administrar vitamina K de 1 a 2.5 miligramos en caso de que el INR sea de 5 a 9 o hasta 2 a 5 miligramos en caso de que el INR sea mayor a 9 o que sea indetectable. En caso de INR mayor a 20 segundos, pues también se pueden transfundir plasmas frescos congelados a una dosis de 10 a 20 mililitros por kilo, completando siempre con 10 miligramos de vitamina K en infusión lenta intravenosa. Esto de necrosis cutánea pues, es una complicación bastante rara de la administración de warfarina y generalmente se ve en las primeras 78 horas. Y obviamente pues sangrados a cualquier nivel. Bueno, tiene como sabemos, muchas interacciones medicamentosas, pero estas interacciones las podemos dividir en interacciones que tienen o que sus efectos dependen de la farmacocinética del fármaco o efectos que van a depender de la farmacodinamia del fármaco. Los principales efectos o los efectos que dependen de la farmacocinética pues van a estar dados porque va a haber o va a estar implicada principalmente la inducción enzimática del citocromo que metaboliza la warfarina o todo el sistema de citocromos y en especial el P450. Entonces la inhibición enzimática y la reducción de la unión a diferentes proteínas plasmáticas va a verse alterada. Y los efectos que dependen de la farmacodinamia pues son el sinergismo, que van a ser alteraciones de la homeostasia, la síntesis reducida de factores de la coagulación dependientes de la vitamina K. Va a tener también efectos que dependen del antagonismo competitivo, o sea, de fármacos que compiten con la vitamina K y de un circuito de control fisiológico que se altera para la vitamina K, que pues, estos en general son todos los polimorfismos genéticos
que les comentaba hace rato en todo el ciclo de la vitamina K. Entonces, pues aquí tenemos cuáles fármacos actúan unos dependiendo de la farmacocinética y cuáles actúan dependiendo de la farmacodinamia. Tenemos también en este cuadro cuáles van a aumentar el tiempo de protrombina y cuáles van a disminuir el tiempo de protrombina. Pero pues en general vemos que interactúa con muchísimos fármacos. Esta tabla está bastante resumida porque existen fácil más de 110 fármacos que van a tener interacciones con la warfarina. Principalmente, pues podemos decir la amiodarona, los barbitúricos, el disulfiram, el fluconazol, el metronidazol, el trimetoprim sulfametoxazol, la aspirina, las cefalosporinas, los diuréticos, la heparina, incluso factores corporales como la enfermedad hepática, en donde se ven alterados toda la síntesis de estos factores de la coagulación dependientes de la vitamina K. El hipertiroidismo puede tener también interacciones más farmacodinámicas. Y también las resistencias hereditarias o bueno, por los polimorfismos genéticos y el hipotiroidismo también. Bueno, ya hablando de otros fármacos que los se pueden encontrar en muchos lados, como los nuevos anticoagulantes orales, que realmente no son tan nuevos, ya tienen más de 10 años que salieron al mercado y que fueron aprobados por la FDA. Dentro de estos pues vamos a encontrar al rivaroxaban, al apixaban y al edoxaban, que son los principales, o por lo menos los que tenemos pues, que existen en México. ¿Cuáles van a...? Bueno, tenemos que saber que existen inhibidores como tal del factor 10. Si se fijan, aquí no vamos a encontrar al dabigatran. ¿Por qué? Porque el dabigatran va a tener otro mecanismo de acción. Entonces, tenemos a estos fármacos, rivaroxaban, apixaban, edoxaban, que son inhibidores directos del factor 10 activado, que si recuerdan, pues ¿qué otra cosa inhibía el factor 10? Pues las heparinas. Entonces, pero pues esos son parenterales y estos son enterales. Ahorita vamos a ver cuáles son sus principales ventajas. Un poco de la farmacología. Bueno, tenemos que saber que estos tres fármacos van a inhibir al factor 10 activado. Como lo dijimos, igual que en las heparinas, este factor 10 va a ser la ruta común final de la coagulación de la vía intrínseca y pues al final la vía común. ¿Qué ventajas van a tener? Que se administran en dosis fijas, o sea, no hay que estar haciendo ajustes, no hay que estar haciendo, no requieren un monitoreo tan estricto o realmente ni requieren monitoreo. Su inicio de acción es mucho más rápido y la semivida es mucho más corta. Hablando principalmente del rivaroxaban, va a tener una biodisponibilidad cercana al 100% cuando se administra con los alimentos. Las concentraciones plasmáticas máximas se van a alcanzar de 2 a 4 horas posteriores a la ingesta del fármaco. Van a tener una amplia unión a proteínas plasmáticas. Van a ser metabolizados por igual el citocromo P450 y la glucoproteína P. Y su excreción, un tercio de esta se da de forma inalterada en orina y los 2 tercios restantes van a ser metabolizados y excretados de forma renal y excretados en heces. Y su tiempo de vida media es de 7 a 11 horas. Bueno, como podemos ver, pues tenemos muchas presentaciones del fármaco de 20 miligramos, de 2.5, de 15 miligramos, de 10 miligramos. Y pues tenemos que conocer todas estas presentaciones. Otro, el apixaban, igual lo tenemos, que el nombre comercial del rivaroxaban es Xarelto, el nombre comercial del apixaban es Eliquis y el nombre comercial del edoxaban es Lixiana. El apixaban o el Eliquis tiene una biodisponibilidad del 50%. Su absorción es mucho más prolongada que el rivaroxaban. Su semivida va a ser de 12 horas.
También se va a metabolizar por el citocromo P450 y la glucoproteína P. Y al igual que el rivaroxaban, su excreción va a ser en orina y en heces. Y sus presentaciones son de 5 miligramos y de 2.5 miligramos. Y el edoxaban tiene una biodisponibilidad del 62%. Sus concentraciones plasmáticas máximas se alcanzan más rápido, en 1 a 2 horas. Y su semivida es pues, bastante similar, de 10 a 14 horas. Estas no van a inducir al citocromo P450 y se excreta sin cambios en orina. Igual tenemos presentaciones de 60, de 30 y de 15 miligramos. La posología va a depender bastante de cuál va a ser la indicación del fármaco. Tenemos en general pues 3 indicaciones: prevención de eventos vasculares cerebrales en fibrilación auricular no valvular, prevención de trombosis venosa profunda después de una cirugía de cadera o de rodilla, y para tratar la trombosis venosa profunda. Y lo tenemos que utilizar a estas dosis. En el reemplazo de cadera se utilizan 10 miligramos vía oral por 35 días. En el reemplazo de rodilla son 10 miligramos vía oral por 12 días. Y el tratamiento, cuando ya existe una trombosis venosa profunda o una tromboembolia pulmonar, va a ser de 15 miligramos cada 12 horas por 3 semanas y posteriormente 20 miligramos al día por 3 a 6 meses. Esto es muy importante porque se ve bastante en la consulta externa, y en las valoraciones preoperatorias también, pues cuando se valoran pacientes que van a ser sometidos a cirugías de reemplazo de cadera o de rodilla, se tiene que indicar como una medida postoperatoria, porque pues muchas veces los traumatólogos no saben esto. Y es una complicación bastante frecuente, trombosis venosa profunda o tromboembolia pulmonar, y supongo que lo hemos visto mucho en pacientes hospitalizados. Entonces debemos de conocer estas dosis: 10 miligramos por 35 días, cada 24 horas en caderas, en rodillas 12 días, y como tratamiento de trombosis venosa profunda 15 miligramos cada 12, 3 semanas, y posteriormente 20 miligramos por 3 a 6 meses. El apixaban, las indicaciones son exactamente las mismas: prevenir EBC, NFA no valvular, prevención de trombosis venosa profunda después de una cirugía de cadera o de rodilla, y tratamiento de la trombosis venosa profunda o la tromboembolia pulmonar. Igual les puse aquí las posologías: NFA 5 miligramos cada 12 horas. En trombosis venosa profunda 10 miligramos cada 12 horas por una semana, y posteriormente 5 miligramos cada 12 horas. Igual se puede llevar hasta 6, igual que en el rivaroxaban, 3 a 6 meses. Y cuando se utiliza de forma profiláctica en rodillas o en caderas, son 2.5 miligramos cada 12 horas por el mismo tiempo: 35 días y 12 días en rodillas. Y la indicación del edoxaban: prevención del EBC, NFA no valvular y tratamiento de la trombosis venosa profunda después de que hubo tratamiento con heparina de bajo peso molecular o heparina convencional durante 5 a 10 días. Igual las dosis son NFA y en trombosis venosa profunda 60 miligramos vía oral cada 24 horas. Este fármaco es mucho más raro que se utilice a nivel institucional. Y hablando de los inhibidores directos de la trombina que se utilizan vía oral, es el dabigatran. Este dabigatran, las indicaciones que va a tener es cuando queremos reducir el riesgo de EBC en fibrilación auricular no valvular, al igual que los anteriores, para tratar trombosis venosa profunda después de 5 a 7 días de que se dio tratamiento con heparinas convencionales o de bajo peso molecular, para reducir el riesgo de trombosis venosa profunda recurrente, y como profilaxis en la trombosis venosa profunda después de una cirugía de reemplazo de cadera o rodilla. Y la biodisponibilidad la disponibilidad de este fármaco es del 3 al 7%. Su inicio de acción es a las 2 horas y tiene una semivida de 12 a 17 horas. Igual tenemos diferentes presentaciones de 150, de 110 miligramos y de 75 miligramos. Y la dosis utilizada en FA
es 150 miligramos vía oral cada 12 horas. Y este fármaco se tiene que ajustar cuando existen tasas de filtrado glomerular menor a 30 miligramos por mililitro a 75 miligramos cada 12 horas. Y bueno, en general, esta ha sido toda la revisión de los fármacos anticoagulantes, cuáles fueron sus indicaciones y sus contraindicaciones. Gracias.